Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir este sábado tan soleado, por diferencia, que he tenido mucho día de lluvia, que siempre está bien, pero también el sol. Y Juanca y yo venimos un poco con acomodar, y veo la arte de también. Con el sol, también las noticias de mañana, está gracioso y bueno, hoy nos viene aquí para la presentación del libro La temática del cambio. Chozas de la Sierra a Soto del Real, de 1900 hasta 1950. Es un libro que ha publicado la Asociación Cultural Chozas de la Sierra. Lo hemos publicado en mayo del año pasado y es la historia de nuestro pequeño municipio. Voy a dejar aquí Roberto aquí, que es el coautor, que verás cuando lees la portada que el libro está publicado, escrito por Roberto Fernando Sol, historiador, unas cosas. Y la Asociación Cultural Transversal, porque hemos apuntado dentro de nuestro grupo de Fusión Patrimonio y Memoria, hemos aportado mucho. Sobre todo nuestra querida Silvia García Rey, que es la coordinadora de la comisión, que personalmente ha trabajado con Roberto para publicar ese libro. Se ha esforzado durante más de 2 años vaciando archivos, como suelen decir, son los que van investigando estos elementos que pasan horas y horas y más horas en los archivos, no solamente los de Soto, que es un buen sitio para empezar, también en Linares, en Madrid, sitios de defensa, sitios de ferrocarril, hay muchas cosas que se han cruzado datos para publicarse. Dentro del libro, y te digo que voy a dejar que el detalle lo cuente un poco más Roberto, pero hay muchas referencias a Comunidad, siendo el municipio de referencia de esta comarca. Algunas veces bien y otras veces no tan bien. Hay elementos incluso del siglo anterior, cuando las tomadas, cuando se coge la tierra de esa modernización. Todavía 2, me parece, no soy muy historiador, pero incluso en este caso están las presentaciones sobre esta temática. Sabes que aquí hay muchos historiadores, muchos investigadores, mucha gente que trabaja en este tema. Los tomados eran segundo, eran también a principios del siglo XIX, y mucho de este terreno los que pertenecían a Chozas de la Sierra de aquel entonces, pues había gente de comprar, la gente que tenía suficientes fondos para hacerse cargo con este terreno. Entonces, vamos a encontrar hoy bastante aprovecho del terreno de Soto del Real en manos de ganaderos y otro tipo de gente de Colorado. Está bien, no lo comento como crítica, simplemente que está, un tío que está bastante fuerte con la vieja de Soto del Real. De hecho, que algunos conservas que no han venido hoy, no se cumplieron, siempre van a chaciega, así que esto lo podría la gente mayor se recuerde antes del 59, como recuerdos no la chaciega. Bueno, no quería extenderme mucho más, solamente esto, recordamos que la Asociación Cultural de Chozas de la Sierra, que tenemos algunos socios aquí presentes, yo bien, Juan Carlos I, aquí. Porque llevamos 26 años funcionando, porque en 1998, algunas personas que estaban abiertos, querían hacer más cosas en su pueblo, sobre todo con los niños que tuvimos en ese entonces, queríamos hacer más cosas. Y esto extendió a cubrir cosas de teatro amateur, literatura, con el cambio narrativo que llevamos muchos años en el y dentro de un poco se va a fallar este año en descansos, el 26 de abril, tenemos, como
he dicho, salir a monte como esta mañana, tenemos mucha actividad medioambiental, tenemos un bicicleta social, que es la gente joven. También tenemos una comisión feminista, o tenemos también una comisión de otras masculinidades. No lo voy a explicar ahora mismo lo que es, porque tampoco lo sé. Estamos cuando veces con ellos, también hemos vuelto a encontrar gente que también puesta a liderar la comisión juvenil. Así que vamos bien, como sociedad, vamos muy bien. Aparte de este libro que presentamos hoy, esperamos dentro de muy poco vamos a presentar este otro libro que sacamos en diciembre. Es un libro sobre el testamento de derechos en la tierra. También nos hace este enlace tanto con Coronel como con todos los testamentos desde Chamartín hasta el Monte. Y nos sentimos así. Yo voy desde mi comentario en ese sentido es que nosotros como asociación sentimos vinculados a muchos otros asociaciones, muchos otros pueblos de comarcas. No somos muy centrados en nuestra comunidad. Nos gusta saber y compartir y trabajar juntos con otras asociaciones. Y sin más, porque creo que hablar más, ¿no? Lo único es que voy a volver al final, si me deja Roberto, porque a mí me gustaría contar el año 59, el cambio de nombre. Una pequeña historia de 555 páginas para él y 1 página para él. Muchas gracias. Una pequeña anotación a lo que comentaba nuestro amigo, su compañero, sin embargo, amigo Lorenz, aparte de esto, es que le debo dinero. Entonces, está la comisión de patrimonio e historia, que nunca se me olvida, de memoria e historia, y aparte de eso, yo particularmente y otras compañeras estoy intentando, porque hay de los 5 asesinados en la matanza de Atocha, Enrique Valdivia vivía, una semana vivía y eso. Entonces ellos hará unos 7 o 8 años pusieron una placa, una rotonda, que yo no sé, me acuerdo, no sé quién me lo dijo, pero que pasaba muy desapercibida. Es la rotonda que va a dar, que llama Odessa, sales hacia Guadalís y sigue de donde hay una vuelta. Pues ahí, que hace poco, el 24 de enero, que se cumplían años, y vino la alcaldesa, concejales. Hicimos un pequeño acto con unas flores. Entonces yo particularmente lo que quería darle un poco más de visibilidad, porque al fin y al cabo es historia. También es historia, todos estos temas que te dicen, no, es muy antiguo, esto ya lo sabemos. Pero esta cosa hace solo, he sido yo, vamos a quitarlo. Sí. Hace solo 50 años de esto, y sobre todo también para las nuevas generaciones que conozcan todo lo que pasó en la transición. Es curioso porque nuestra compañera Silvia estuvo en Carabanchel en un acto que hicieron eran familiares directos a Blanco Chivite, familiares de José Luis Emilio, que lo mataron en una manifestación en diciembre del 79. Y entonces hablaban familiares de un familiar de una persona que lo mató un guardia civil, porque antiguamente, para la gente que no lo sepa, el papá los obreros vuelan y dicen, no, porque cuando los policías tiran al aire mataron. Quiere decir, se mataron a un señor por la espalda y su descendiente hasta llegó a hablar con la ministra, lo que le habrá costado, la ministra de Defensa, bueno, la que esté esta semana, esta mujer, y dijo que es el momento de pasar página. Entonces, claro, yo creo que no. Todo lo que se le dé visibilidad, que la gente lo conozca, y más bien tenemos tenido el honor de tenerle él como vecino, y no estoy peleándome con la fundación, abogada con la fundación Juan de la fundación no sé qué, no sé cuánto, para ver si nos dejan hacer una réplica del abrazo ese que está en Antón Martín, no sé si lo conocéis, es pequeñito, porque la rotonda tampoco es muy grande, más que nada, primero para que tenga visibilidad, porque yo soy el primero que pasa por aquí y me sabía que estaba. Y estaba sobre el suelo, claro, no sé, creo que tenga un poco de visibilidad, sobre todo para la gente que conoce en relación de este hombre que mira, que sepa que fueron los asesinados en Atocha y que no solamente es la historia de hace ya 80, 90 años, pero sí un poco más, la más reciente, porque bueno, hemos tenido
del honor de como una persona de allí. Y simplemente eso, exacto, no solamente es la labor encomiable que hace el libro. Y veremos a ver si lo consigo, porque llevo detrás de ellos 4 o 5 meses y no me consigo todavía todo la burocracia. Es que es una fundación que tiene sentido. Y solamente comentar no solamente lo de Soto, sino cosas más recientes como pueden ser los de Enrique de Banderina y nada. No hablamos de todo, ¿no? Hablamos de todo, ¿eh? Bueno, me toca a mí. Pues sí, la gente se hace la palabra. No, Gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir hoy. Gracias a Napri por dejarnos el local, porque el local, si hubiera sido una propia situación, no lo hubiera utilizado. Se utiliza si eres miembro de una asociación local, un político, para utilizar este local. Si no, no te dejan. Y bueno, gracias a la gente de Choza, Soto, que ha venido, y a la de Comunidad también, por supuesto, porque la de Comunidad, pues acabó con la cultura de la historia de Escudo, es un pueblo vecino, que bueno, pues os agradezco vuestra presencia, vamos a empezar en familia, y voy a hablar rápido sobre el libro, y sobre todo para que si queréis hacer un debate. Este libro, yo quiero, bueno, la charla se la quiero invitar a Victorio, que está aquí presente, Victorio está pasando por un momento y creo agradecerte que estés aquí. Y en nombre de tuyo y de tu hijo, pues quiero que te mereces un aplauso. Bueno, dicho esto, pues este libro lo hemos presentado en Manzanares, en Bustamviejo y en Guadalix. Y ahora es Coronado. Lo presentamos, y no sé si habrá más presentaciones, pero bueno, aparte de el Soto, claro, que fue el primer mensaje. Este libro tiene su esqueleto, digamos, en un artículo que yo había escrito y que estaba en la red, que se llama Historia Sierra Cultura, que lleva Diego, que es una web donde hay memoria histórica, ya tenía ya el esqueleto de este trabajo, estaba ahí. Entonces, me lo propuso Silvia, un día que la conocí, que si podíamos publicar ese libro. He dicho, sí se puede publicar, pero hay que ampliarlo. Y entonces yo me he dedicado a buscar información y Silvia, por su cuenta, también con información. Con Nico Lorenz, fuimos al archivo de Soto y al archivo municipal de Soto. Entonces Silvia fue al archivo y el archivo de Soto está bien. Lo único que hay es un periodo que es un periodo central de la guerra civil que está desaparecido. Es decir, que no, hay hasta el 37, en el 37 al 39 no hay nada. Por lo cual es todo muy complicado trabajar cuando falta de información, porque el historiador trabaja con el documento. Un papel que te explica, que te dice las cosas. Si no está este documento no podemos trabajar. Más si es un periodo histórico de hace más de 80 años, no hay nadie físicamente que te lo pueda contar. Entonces es un problema. Ese problema lo voy a tener con el próximo libro que voy a presentar, que va a ser sobre Guadalix. Un libro que he escrito sobre Chozas y sobre Guadalix. Ahí el archivo desapareció, se quemó. Por lo cual ha sido muy difícil escribir sobre Guadalix porque todo ha sido por publicidad. Bien, entonces con el trabajo de Silvia, con el mío, pues el resultado es este libro. Y yo que, bueno, es un libro que abarca de 1900 hasta 1959, que es justamente el periodo. ¿Por qué? Porque es cuando hay el plan oficial de Chozas de la Sierra a Soto del Ver. Es el año 50. Y ya os explicaré un poco los pormenores de todo esto. Es un libro para mí, mi enfoque básicamente es para escribir un libro de historia política y social, básicamente. A mí me interesaba ver un poco quiénes eran los protagonistas que durante la República de la Guerra Civil
habían sido antes, y quiénes habían sido antes, y si lo habían sido. Y entonces, por eso, arranco del año 1900, que más o menos el periodo de Alfonso XIII, empezó a gobernar en 1902, Alfonso XIII, sobre ese periodo, es un periodo peculiar en la historia de España, porque es un periodo que ya arranca de su padre Alfonso XII, donde hay un gran interés en crear a nivel local una élite que se autoperpetúa en la. Eso pasó en Chozas y pasó en todos los pueblos, sobre todo los pueblos pequeños, porque la España rural no empezaba, yo qué sé, en la Fría o en Cerezo de Abajo, sino que empezaba en Alcobendas. O sea, en el año 30 Alcobendas era un pueblo rural. Fijaros, Alcobendas era un pueblo rural que vivía de la agricultura. Alcobendas. O sea, fijaros ya Chozas. O sea, la España rural era la España dominante de la España de los años 30. Era la fuerza económica motora, era el campo, no era la industria, era el campo. Y en el campo, Soto de Suras, Chozas, Soto, la Chozas, Soto, era un ejemplo de lo que era la España. La España rural estaba marcada a nivel político por, básicamente, como decía, por el caciquismo local, que yo aquí en mi libro es más fino, que se llama la élite local, que se autoperpetúa, son los mismos nombres, los padres e hijos, se van pasando. Y ahí, bueno, pues ahí los apellidos más comunes son los Bertoles, Palomino, Bertoles que eran ganaderos, los Palomino, toda esta familia que curiosamente arranca, como decía Lorenz, arranca, pero como toda la historia de España, arranca con las consecuencias de la desamortización. O sea, son gente, esa pequeña burguesía local, que compra los terrenos que vende el Estado de la Iglesia y forman esa pequeña élite local. En Chozas, gran término municipal, pueblo muy pequeño, 400 habitantes, en los años 30, cuando la comunidad tenía 8.000, para fijaros la diferencia, 400 habitantes, y el término municipal, que era muy grande, la gran mayoría de la población del término municipal pertenecía a propietarios de fuera de la población, básicamente Colmenar Viejo y Miraflores, que habían comprado esos terrenos en la desamortización. ¿Qué pasa con esos propietarios? Que eran grandes propietarios, que tenían a su vez sus acólitos en Soto, que eran los pequeños propietarios, que eran, digamos, los lacayos, entre comillas, ayudantes de estos grandes terratenientes que se ocupaban de la hacienda de la finca de Soto, de Cuyo estaba aquí. Entonces, ahí se crea se teje una red terrible de alianzas que a su vez, si continuamos, va bajando hacia abajo con ese pequeño propietario local, ya con los obreros de Choza, los obreros agrícolas, que ya dependían de la voluntad de esa persona para poder trabajar, porque muchos, con el huerto y las pequeñas fincas que tenían, no podía sustituir, no podía mantener una familia. Por tanto, estaba obligado a hacer o bien otros trabajos, por ejemplo, carreteros, llevar mercancías a Madrid, que era bastante habitual en la sierra, o bien trabajar para otros más pudientes. Con lo cual, la red clientelar, y luego otra vez estaba muy bien forjada a partir de mediados del siglo XIX. Y esto lo rompe, lo quiere romper Virola. Azaña era odiaba el caciquismo, la sucesión era cargarse al caciquismo rural, intenta hacerlo por todos los medios posibles de forma democrática parlamentaria, y eso se rompe un poco, como decía, con la República y luego con el crecimiento de se para. Pero con el franquismo posterior se vuelve otra vez a la élite, vuelve otra vez. Es decir, que las mismas personas que habían ocupado cargos consejiles en los años 20 y 30 en la época republicana, el Soto concretamente, vuelve, no la clase civil, sino que vuelve a partir de 31 en adelante, vuelve ocupando cargos. Y la clave de esta y a ver si se veis el libro, la clave es Fernando Palomino. Fernando Palomino muere en el 79, el Soto es muy famoso, ¿verdad? Es muy conocido, ha sido alcalde durante 30 años, del 39 hasta que se muere.
fue el cacique, el amigo de los caciques, frente a la persona, digamos, señalada como cacique. Tiene un bar que se llama bueno, Eduardo, seguro que habéis tomado copas ahí en Soto. No, bueno, está en el libro. Bueno, da igual. Era de un bar y bueno, murió ese título. Bueno, pues este Palomino, que tenéis en foto también, pues es el ejemplo de cacique. Eso es un poco el tema que os quería comentar a gran regalo. Luego el libro que nos acompaña, por eso ahí está el trabajo de Silver, que bueno, pues está aquí, que no lo voy a contar, no lo puedo contar, pero vamos, es unos añadidos importantes que tienen que ver con la difusión, con el tema de la posesión de la tierra, el tema de los médicos, es decir, una serie de cuestiones que se añade, digamos, al esqueleto que se construye esa historia. Y para acabar, voy a destacar varios temas. Tres, básicamente. Uno, el tema de los asesinatos que ocurrieron en Soto durante los primeros meses de la guerra. Digamos que quienes perpetuaron los asesinatos eran gente de fuera. Es un tema muy recurrente en toda la historia de España. O sea, ustedes van a cualquier pueblo de España y habláis sobre la matanza y sobre la muerte de la gente de derechas que matan en los primeros meses de la guerra, y siempre dirán, no, era gente de fuera. O sea, hay que matizar mucho sobre ese tema. ¿Qué hay detrás de era gente de fuera? Hay estudios muy buenos que intentan demostrar qué hay detrás de eso. Entonces, los de fuera en Soto, en Soto en ese momento, eran los de Coronel. Por lo tanto, ya nos dicen que eran de Guadalís, que eran de Miraflores, que eran de Manzanares, que eran de Segovia o de Madrid, siquiera, no, eran de Coronel. Y la gente y no solamente la gente, la falangista de Chozas, dicen que son forasteros de Coronel, incluso ponen nombres, dicen nombres, sino también la gente de izquierdas de Chozas dicen que son los de Coronel, que son los del comité de Coronel, el comité revolucionario. Por lo cual, demuestra que había una especie de dependencia entre Colmenar, o sea, Soto con Colmenar. Y eso era normal, porque Colmenar era un pueblo mucho más combativo, aquí había mucha lucha sindical y política desde años antes, y digamos que los trabajadores colmenareños fueron realmente revulsivos del primer periodo de la guerra, que fue el periodo revolucionario de la guerra, fueron ellos que expandieron la revolución de la economía. Y claro, las revoluciones muchas veces son así, o sea, como decía Lenin, que fue Emma Goldman, que ya se la conoce, Emma Goldman, la gran anarquista rusa de los Estados Unidos, fue a ver a Lenin y fue a protestar a Lenin. Cuando dijo, oye, ¿por qué tienes encerrados a tantos anarquistas y a tantos anarquistas rusos en la postal? Y le contestó Lenin con una frialdad típica suya y le dijo, ¿tú conoces una revolución sin muertos? Y contestó, la mujer se quedó sin hablar. Bueno, entonces, el tema de los muertos, o sea, que ahí hubo dos asesinados, dos terratenientes, dos propietarios, digamos, vinculados a la Iglesia Católica de Chozas, Sanz y Bertoles, el hermano de uno de los caciques, y según parece fueron los de Colmenar. Pero no los de Colmenar, que por su propia cuenta, por lo menos por lo que dicen digamos, la izquierda, digamos, de Soto, no porque ellos se lo dijeron a ellos para que lo mataran, sino que es un tema también que hay que discutir, sino que ellos mismos consideraban y se conocían. Y sabían en Colmenar que los caciquillos de Chozas eran y eso decidieron, por supuesto, cogerlos y lo mataron los dos entre Chozas y Manzanares. La zona que hay entre ambos pueblos. Uno de ellos no le matan, se levanta por la noche, se va hasta Madrid
y en Madrid va a casar unos amigos que curan, pero le cogen en Madrid, le van a la cárcel y a la cárcel de poner luego en ventas, y en ventas son de los que lo llevaron luego de la saca famosa de Entonces, eso es un poco lo que os quiero decir. O sea, es decir, son siempre vecinos, son siempre otros los que destruyen el pueblo. Son otros. En este caso, así que parece que Con la iglesia pasa lo mismo. La iglesia se destruye, la iglesia de Chozas se destruye, los primeros meses de la guerra se destruye, y según parece, fueron los milicianos también de Colina. Pero, en este caso, ahí parece que los milicianos de Chozas lo que hacen es, digamos, limpiar un poco el destrozo que hicieron de quemar los altares, las imágenes, que se cogen, se destruyen, se sacan fuera de la iglesia y se queman. Se hace una especie de autodefensa, se queman. Las imágenes religiosas representaban amén del cura, y representaban la esencia de la opresión de la iglesia. O sea, es decir, cuanto más crees una imagen, menos crees en tu vecino, en tu amigo. Entonces, la revolución fue aquí en España especialmente dura con esa misión iconoclasta de quemar las imágenes. Entonces, se quemaron las imágenes y los documentos dicen que fueron las milicias de Colmenarejo, pero que los de Chozas ayudaron. No ayudaron en quemar, sino en recoger y recuperar algunas imágenes. Porque no todo se quemó. No todo se quemó. Y lo que se conservó, luego se llevó en una fase posterior a Madrid. Se llevó a Madrid al Tesoro del Patrimonio Nacional. Estaba a los sótanos del Museo del Prado y estuvo ahí hasta el final de la guerra. Luego ya devuelve lo que quedaba a su destino. Así, por ejemplo, fue la imagen de la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios, de Colmenarejo, siempre habían dicho que la habían quemado los rojos, mentira, o sea, que la habían destruido, mentira. La cogió un miembro del comité revolucionario, se fue a la mitad, la cogió y la llevó entre otros tesoros a este sitio que os decía de la dirección de la. Sin embargo, el Vox Populi de la Guerra Civil y de la posguerra, de la posguerra y de esos 39 años de lluvia fina, con esas mentiras que han creado tanto en la gente y en la juventud ahora, diciendo que España está muy bien, etc. Es muy bien por Franco. Pues en Colmenas decía, una de las cosas que se decía, que la gente de los remedios había quemado o que lo intentaron quemar y que un piadoso colmenareño la salvó de su casa. Y nosotros, en la Sierra Comusa, todavía no hay nadie que me un socio religioso que me diga o sea, fijaros cómo son las cosas. Entonces, eso es lo que quería comentar con el tema de los pueblos. Siempre se critica a los demás. La violencia siempre ha sido de los demás. Nunca ha sido de pueblo. Y eso hay que mantener. Hay pueblos, San Agustín de Guadalix, por ejemplo, y que la documentación dice expresamente que los milicianos de San Agustín son los que queman la iglesia. Por lo tanto, ahí ya no se puede excusar con ese argumento. Y, por tanto, ese es uno de los temas que están por estudiar. Solo que yo sepa, hay un solo libro que una británica que escribió sobre ese tema, está bien, pero que hay que abundar. No se sabe mucho sobre eso. Y luego el tercer tema, que os quería comentar, que es el último, es un tema muy complejo que está recogido en este libro, que es la posición de la CNT. La CNT ya sabéis que es un sindicato sindicalista, que tenía poca implantación en Castilla, en Madrid sí, como capital, pero el resto no. Y con la guerra hubo una explosión de afiliación de la CNT, con lo cual la propia CNT en sus periódicos resaltaba, ¿no? Hemos pasado a tal, no sé qué, mucho tanto afiliados. Hay que ver un poco aquí más.
Este libro demuestra de que la CNT de Chozas fue fundada por la propia derecha local. La propia derecha local funda la CNT para protegerse. Para protegerse físicamente, porque ya eso tenía un naval que era súper importante para poder moverse. O sea, que tú cuando en guerra, si querías ir de soto a Comera, tenías que enseñar un carnet o un salvaconducto. Y eso era fundamental. Entonces, eso era una de las cosas, uno de los temas importantes. Y el segundo era el tema de subpropietarios. Todos estos agentes de derechas, que eran pequeños propietarios, no querían perder la propiedad. No querían que la UGT lo colectivizara, porque la UGT, que era la gran mayoría de los milicianos de Chozas, querían colectivizar, o por lo menos incautar todas las tierras de toda la gente de derechas para seguir produciendo, y para evitar eso justamente fundan así, para que la CNT, como sindicato, que eran ellos mismos, gestionaran sus propios tiempos. Y así se hizo. Y está la importancia de esta situación tan incongruente, tan peculiar, que se hace tan fuertes, porque el sindicato de CNT llega a tener, no la cifra, pero 90 afiliados, 100 afiliados, por lo cual cuando cuentan 1.400 era muchísimo. Llega a ser tan fuerte que ocupan los cargos consejiles en los ayuntamientos, y el último alcalde que entrega la vara de alcalde a las tropas franquistas que llegan era Mariano Sanz. Por cierto, Mariano Sanz, abuelo de José Luis Sanz, que fue alcalde de Choza, o sea, durante muchos años, en los años 80, 90, si se suena, pues abuelo Mariano Sanz era el CNT. Entrega el bastón de mando como miembro de la CNT, pero claro, la CNT, pues eso, totalmente infiltrada por gente. Entonces, ese tema es importante porque demuestra de que el tema de las propiedades, de las colectividades, es un tema que siempre ha sido, digamos, el elemento señero de la revolución española y sobre todo de la revolución franquista. Pues hay que enfatizar altamente que vemos el caso muy concreto y no fue así. Pero la historia te demuestra de que, bueno, pues muchas veces te va a entender temas y no debes de es eso, ¿no? Que la CNT, pues, no solamente en Chozas, sino que en otro artículo que tengo, hay 40 pueblos que estaba estudiando al norte de Madrid, pues 20 pueblos la CNT había sido fundada justamente después de la guerra, eso es importante, por gente de derechas. La CNT de Guadalís, que es el libro que presentaré, el pueblecito de la Sierra de Madrid, de Lozondo de Berzosa, de Mangirón, todos estos pueblecitos pequeños, de Galmanco, todos esos pequeños pueblos que tenían 100 habitantes, 200 habitantes, pues utilizar la CNT para apropiarse de ella, para protegerse. Bueno, pues eso básicamente es lo que os quería decir. O sea, tampoco quiero aburrir con el libro, estáis escuchando, y no se haya gustado la sala. Sí, no hay nadie en el libro, las niñas también me escuchan. Y nada, si tenéis alguna pregunta, pues encantado de estar con vosotros, explicaros un poco esto, porque siempre se ha hablado de un libro de historia todavía que interese al público de este país y que sigamos adelante. Así que nada, muchas gracias por vuestra presencia. No te quería preguntar si ese hecho es recurrente en una parte de la sociedad española, porque yo lo he oído desde hace muchos años a gente mayor que había mucha gente que se decía en la CNT para proteger su propiedad, pero pensaba como que le contaban porque sí, hay documentación de que eso mucho estaba extendido bastante en la zona centro. En la zona centro. La zona centro, sí. Cuando digo centro, me refiero a la zona
Ciudad Real, Madrid campo, no Madrid ciudad. Y en la ciudad, ahí no para nada existía este problema. Pero Madrid campo, que el campo empieza en Alcobendas, en el año 30, pues ya sí existe, por ejemplo, Alcobendas la funda un tipo, la cementera de Alcobendas en septiembre del 36, la funda un tipo que viene de Madrid, y su padre era el maestro de Alcobendas, era un tipo muy de derechas, y sabiendo que para salvar a su padre y para salvarse a sí mismo, funda la cementera. Anima a gente del pueblo, y gente del pueblo se anima, se hacen selectistas, y se hacen revolucionarios también. O sea, es como la guerra civil, es que la guerra civil supera al ser humano. O sea, el ser humano es atrapado por la guerra civil. O sea, es como una llama en la cual la gente cambia muchísimo, y hay gente de Alcobendas pues, que se hizo cientista y murieron por ello, luego fusilaron por ello, pues, cientista. Pero el fundador fue Teófilo Casado, hay casos, es bastante recurrente. De 40 pueblos que he estudiado, 20 han sido fundadas, y bueno, no es que no he inventado, sino que está claramente demostrado por la documentación. Luego hay otro debate, porque esto lo podemos hablar, si te interesa, y a Susi también me interesará, es por qué la CNT acepta esta situación. Eso es un debate muy interesante. Sí, yo ahí quería precisamente agarrar por lo que dices, porque ese mismo debate tuvimos que en Guadalajara un contexto. Sí. Y no, claro, yo es que por un lado entiendo que el miedo es libre, y luego por el otro lado, pero el tema que entonces malo comentabas tú, es decir, entonces la gente no estaba tan implantada a nivel ideológico, entiendo yo, como es la OGT. Por el otro lado, tú comentabas que posiblemente las centrales en Madrid, de la CNT quizás lo supiesen, pero claro, lo que comentabas que entonces la zona de la sierra era como un mercamadí para allí, leche, carne, quién tiene en su mayoría la distribución de la leche, carne de aquí de la sierra, la CNT. Entonces, tú comentabas que muy posiblemente allí lo sabían, bueno, quizás María al otro lado, también en el principio de la guerra. Y luego, por el otro lado, también lo que yo voy a defender a los caciques, y usted para con el señor. Pero es que, claro, hay que tener en cuenta que el miedo es muy libre, y entonces el tema de los paseos, las actas estaban muy al orden del día. Cuando acabó la guerra, que estaba el telefonía ese que hacía así con la mano, claro, yo es que recuerdo, pues además el mismo ejemplo de cuando Luis García Berlanga, no creo que nadie le pueda pasar de tal, su padre estaba en la cárcel, entonces él se apuntó a la División de Azul, estaba en la cárcel por ser peligroso. Y entonces apuntó a la División de Azul, con el riesgo de que se metasen ahí, para ver si rebajaba penas del padre o directamente de sus clases. Claro, antiguamente era eso, desafecto al régimen, y yo entiendo que en la época de la República muchos apuntarían a CNT, que no se iba con la PT o con el Partido Comunista, entonces no estaba tan fuerte como al final de la guerra. Entiendo para salvaguardarme de la espalda, yo, ¿cómo era eso? Así, anarquista de toda la vida, ¿no? Pero claro, entonces entiendo que es un poco por el miedo lo mismo que pasó luego posteriormente, que la cosa del tornillo, para que no te vayas a la cárcel o tener trabajo para vacacionarse española. Y de la bueno, el artículo que hago referencia no solamente las que la gente, por ejemplo, hay pueblos, como estoy recordando, porque mucha jarama, que son la gente de derecha fundan el PC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también fundan Unión Republicana, que es un partido republicano muy moderado, pero fundan, por ejemplo, Miraflores de la Sierra, lo fundan el derecha. Y, o sea, decir que no es solamente el izquierda, pasa que es el más utilizado para eso. Sí, claro. Que es un tema que siempre, bueno, primero que yo lo comento, mi padre estuvo preso, porque fue, bueno, yo estaba en Madrid, estaba en bueno, el caso es que lo que quiero decir es que mi padre no supimos, o sea, vimos si le fue un miedo que tenía la gente. Nosotros nos enteramos con 70 años o más hablando de eso. Nos enteramos por mi abuela, ya empezamos a preguntarle, pero había un miedo que era tremendo. Lo que quería comentar en caso el tema de las inmunizaciones. Lo que has comentado, eso lo sabe
que se quemaron de los registros, muchísimos registros de la propiedad. Entonces yo tengo un caso de una amiga que el abuelo fue de un pueblo de Extremadura, fue alcalde, cuando entraron las tropas franquistas. Le dijeron, vete que te matan. Él era un señor, era alcalde, pero era un señor que tenía tierras y trataba de. Este señor se fue a exiliar, se fue fuera de España con la familia, y cuando volvió, todas esas tierras estaban a nombre de todos los falangistas, de todos los caciques, se habían apropiado las tierras, pero lo que hacían, parece ser, es que se quemaban los registros, ya que eran los rojos, y quemaban los registros civiles, se perdían los libros que estaban anotados, que eran los propietarios, y luego ellos, por el tema de la inmatriculación, que son los sistemas de España, se tema que dice, esto es mío, presentas un papelito, está 2 años en el banco, en el ayuntamiento, que le iba a decir a un tío que es de falangista, de los caciques, que esas tierras no son de él, entonces se las apropian. Eso, no sé si tú ese tema lo habrás. Es que eso era muy típico, de quemar los registros de la propiedad para quedarse con ella. En el caso de mi abuelo y mis abuelos de Soria, mi abuelo se fueron todos a México, y cuando volvieron con la amnistía del año 70 y tanto, que dio la amnistía, pudieron volver, las mejores huertas que eran los hortelanes, las hemos ido a ver, esas mejores huertas no se sabe cómo, han pasado a un de allí del pueblo que se quedó. Claro, ellos sabían que estaban en México, se había ido toda la familia, se fueron a México, y claro, como sabían que no había nadie que reclamara eso, pues inmatriculaban. La mayoría de los casos, los mexicanos los que hemos estudiado aquí son eran propietarios, de que vivían a casa de trabajo, vivían en una casa y ni siquiera era así, para poder no tirar niños. Pero había casos, por ejemplo, aquí en Coronada había una persona que era americana y fusilada, era viudo y sus hijos. No, fíjate, viudo y sus hijos. Tenía negocios, tenía tenería, tenía tienda, que eso no lo iba a pagar. Había una tienda en la calle de López, que no digo más nombre para que la gente conozca no sepa. Pero ahí está claro que se lo dejaron, vivo y soltero y fusilaron hasta el Sí, se quedaban con las tierras de la gente republicana que había estudiado, había huido, y se quedaban con muchísimas tierras. Esa fue una desamortización franquista dejada porque, claro, mucha gente que ha vuelto a los pueblos se ha quedado la casa ya de la ley de la familia. Pero ahí se puede aplicar el tema del usucapión. Es decir, cuando la propiedad está ahí y no se dispone y pasan 30 años, la ley actual pasa al que usufructa. Para que viva en una discusión con niveles. Incluso las dos cosas, había los casos que sean como antes y los que serían aplicación de la ley actual. Tienes algo que es del 30, Hay gente manda la inmatriculación que yo sepa solo existe en España. Tú puedes inmatricular una propiedad que no hay nadie que reclame, tú pones un bando de 2 años en el ayuntamiento y si nadie lo reclama, te queda jodido. Si es verdad que te piden algún tipo de documento, pues falsificar contratos privados. Esta ley son 30 años. Si 30 años no opinas tus tierras, la tienes. Pues ese es el tema sobre eso. O sea, que puede haber una confusión entre una cosa y la otra. Claro, yo creo que facilitó eso mucho, porque sabiendo que había gente en los pueblos que no existía ya familia, ya se los había quedado, yo creo que eso facilitó mucho que se quedara con esas propiedades. Voy a hacer una pregunta a los hecheros, ¿qué tal la libre, la aceptación de la libre? ¿Se han dicho a la vez algo? ¿Positivo o negativo? Muchas cosas positivas. Cuesta el real, porque hay mucha información y no puedo conectar. Hay mucha información. Y hay otros, como uno que todos trabajan. Todo es mentira. Autorizan que sea sí, de 90. Casi todas son asignadas. Uno de lado Y el pleno que está sacado. Se ha pasado siempre 2 años y más sacando físicamente. Este es lo que dice el archivo. No puede ser mentira. No puede ser. Está en el archivo. Recordaron aquel pleno. Los escriben todo.
está. Muchas veces cuando también cuando me enseño con cursos y hemos estado en algunas presentaciones y se pasa en la información, es un vencedor este, es así, bueno, pero aquí está enfermado, no sabemos si ha enfermado con gusto o con un pistola. Claro. Esto es una cosa que en el libro no hay opinión, sino que es imagen. La realidad es que hay muchas cosas que chocan con alguna gente, porque tiene una imagen, como has dicho, poco a poco, desde la información, desde 40 años, lavando la cabeza de la gente, con mucho miedo también, de la gente, pues esto al final del presente es que no puede ser. No hay mucho que nada, porque no hay mucho. No hay mucho. Hay mucha gente que usa el certificado, hay mucha gente lo compra, sigue comprando, está disponible no solo en Europa, pero también en las librerías, prácticamente en todos los supermercados, en todos los bibliotecas también han regalado no es novela. No pensar que es una cosa que pasa a reír con ellos, así como yo de vez en cuando vuelvo con ellos. Queda alguien mayor, quiero decir, que tú hayas hablado también, que tenga muchos años, que se acuerde y que haya dado formación. Como decía Ángel, yo digo aquí con Ángel, ¿sabe? Era un libro, era un libro de juntos, y ahí yo hablé con la mayor y tú más que yo, te contaba cosas. Esa pequeña murió, yo me acuerdo uno que de Comenar, que estuvo en la batalla de Jarama, me comentaba que en los descansos le enseñó a escribir y había un tipo de apego a las internacionales. Y bueno, pues son cosas que te dicen cuando eres un dugurín y que no le das importancia, pero cuando eres joven estás en otra cosa. Ahora, pues claro, ahora me hubiera gustado haber hablado más con él, pero ahora ya no es difícil, aún con gente que pueda. Lo que sí hay es la generación de la posguerra, y la posguerra tiene una información que sea, yo creo que, o sea, yo lo digo como que mis amigos negros hablaban. Mi padre jamás me dejaba hablar de política en casa, no dejaba. O sea, tenía no sé si porque la política tal, y yo mi padre tenía abuela y Juan, o sea, es una familia mía que había con uno de aquí de Colina también, pues, ya la misma que les hace así, claro, que los de Madrid, pues les tocaba ir al frente. Al final, mi padre fue a su jefe famosa, con 15 o 16 años ya llevaron a gente ya, jovencillos. Y entonces, claro, pero el miedo, o sea, yo lo que quiero decir que no se ha sabido tanto, ahora se va sabiendo mucho, gracias a vosotros, a mucha más gente, porque eso está todo tapado aquí. Nos hemos enterado de cosas que no sabíamos nada. Y la gente no hablaba por miedo. Porque ya te digo, con mi padre, que no sé, 70 años, nos enteramos de las cosas y nunca se ha hablado en mi casa ni nada. Nunca se ha hablado. Pero eso se ha hablado. Es un caso universal. Eso ha pasado. Igual yo que me crié en Francia transmisivo, porque no puedo escuchar lo que escuchaban todos. Además, con sus razonamientos y la y luego lejos a la pista de la calle yo lo dejo con vista. Ahí veía perfectamente lo que había detrás. O sea, no hacían nada, o sea, veían perfectamente y sabían lo que estaba pasando en la calle. Sabían perfectamente una clara evidencia absoluta que aquí todavía estamos debatiendo si sí o no. Yo lo diría en la mesa. No, es igual, no, venga a preguntarle a él. Quería preguntaros, como digo, que es el título del libro, la derrota del cambio, se refiere a la derrota del cambio que ocurrió nosotros con la eliminación de la ONU, a la derrota del cambio político en ese tiempo. Pero quiero decir que ha sido una derrota, lo consideramos como una derrota a pesar del cambio. La derrota de cambio, hubo un intento de cambio con la República, un poquito, y luego la Guerra Civil, que fue muy drástico ese cambio. La derrota, sobre todo en Chozas, porque en Chozas era un pueblo muy de derechas,
según los datos electorales, votaba el 80% a la derecha, y entonces solo un 20% de algunos votaban a la izquierda. Igual, la tremenda la presión que había entre la gente de derechas y con la gente de izquierdas. Y entonces, realmente ahí sí que se inició un cambio que fue derrotado realmente. En Colmenar no, en Colmenar, por ejemplo, ya existía un cambio ya antes, ¿no? En el año 39 ya la República que fue bastante más adelantada, más popular, más tensión, ¿no? Pero entonces, bueno, realmente fue la guerra civil, un poco la de Honduras, la guerra civil que hizo que por eso se tituló, pero no por el cambio de nombre. Por eso dije, hay que poner una manera, porque si no la gente no lo va a entender. Y en este Tengo que cambiar muy bien. Parece que, si entiendo yo bien, un poco que he seguido un poco esta historia, que sí, antes de la guerra civil había un intento por parte de la República y la gente antes de cambiar las cosas. Nosotros, no, hablando en España, pero bueno, muchas veces España. Donde había muchos intentos de cambiar su poder educativo. Y había el 90% de la gente del siglo analfabeta. Donde había muchos intentos, no solamente hazañas, pero también muchos entender que intentaban buscar cómo mejorar la situación de España. Pues puede hablar de la IGLE o otra gente así que trabajaba con esta idea de una educación diferente, una educación más moderna, una educación que no era solamente habla, recordar fechas y hacer cambios de aplicaciones, este tipo de cambios lo que querían introducir. El voto no fue también un cambio radical. Todo esto fue colocado con el y de hecho que, como he dicho antes, era vuelta atrás, en general, volver 100 años o más atrás. Y cuanto al nombre, y luego lo voy a leer un poco más. Como muchos pueblos de esta zona, pertenecía al Real de Manzanares. Ya conocéis un poco la historia, que en un momento determinado los surianos aquí representados por conocidos, y los de Madrid, nosotros somos nosotros, Juan Carlos I. Peleaban tanto, que en un momento determinado esta zona, donde el Soto Real, se llamaba Casas Quemadas, porque en cada batalla, como has dicho, gente muere, pero también las casas se queman y no lo que por venir el pueblo de queman. Hacía esto mucho, en retirada, quemando todo el campo. Casas quemadas. Entonces, en un momento determinado, que no sé exactamente, pues el rey decía, mira, nosotros peleamos entre los gobiernos de Madrid, pues ni para uno ni para mí. Me quedo con este real sitio y lo va a cuidar mi buen amigo, todos los pueblos de esta zona tienen que dar tributo a Manzanares, tienen que ir ahí para todas sus litigaciones, todos sus papeles, todos sus pagar sus impuestos, etc. Pero en un momento determinado, en la historia, pues Choza de la Sierra se independizó, ¿vale? Se independizó de este yugo de estar ahí dando cuentas de sí mismos, no son pero su gente ahí. Pues de alguna forma, cogiendo el nombre Soto del Real, es como, yo he oído alguna vez hablar de tradición hacia aquellas personas que salieron de la corona, en aquel momento, se han vuelto a poner este pueblo bajo la corona para el nombre real. También es una derrota por el cambio. Y un cambio un poco más extenso, pero estamos hablando de este libro, que fue, la derrota fue de que volvemos a poner como real como antes. ¿El obispo o el mocillo tuvo algo que ver? Bueno, él era una parte del grupo que promovió. Entonces, si quieres, lee un poco, no mucho. Así lo leo.
Entonces, primero empieza con una moción en mantenimiento, que dice que por lo único que digamos que Pablo, ¿verdad? Y dice, no hay constancia escrita, pero por tradición se dice que este pueblo se denomina chozas de la sierra porque pastores de tiempos lejanos construyeron unas chozas en la parte baja de la sierra de Guadarrama, al lugar que hoy se denomina Casas Quemadas. Pasando el tiempo, estas chozas construyeron una población, ¿verdad? Que se dice que fundaron madrileños y segovianos. Pues bien, este nombre, con relativa frecuencia, se presta a la ironía tosca y grosera, desmereciendo y ofendiendo con ello a los habitantes de esta localidad. Considerando lo expuesto, creo que debe desaparecer el nombre de Choza de la Sierra, evitando así bromas y adjetivos más o menos significantes para el vecindario de esta villa. Y para ello, nada más indicado que cambio el actual nombre por otro, ya que el existente en nada se ajusta a la realidad de su situación topográfica ni a la significación. A juicio de exponente, podría aceptarse como un nuevo nombre de Soto de Alcalá, justificada en cuanto al nombre, por las particularidades que prestan la superficie del terreno donde se asienta y el subnombre, porque nos consta, según un pergamino existente en este archivo municipal, fecha del 31 de diciembre de 1578, que siendo rey de España Juan Felipe II, esta villa pertenecía al Real y Condado Nacional. Total, que se presenta. Este es el 56. Sí, en el acta de sesión del 15 de noviembre de 1956. Entonces, este tiene un procedimiento, así que no puede cambiar el nombre sin que esté aprobado por las Cortes o por el Parlamento. Entonces, y una cosa que hacen es presentarlo al Ministerio de Gobernación, a su vez requiere presentar el informe de los sabios de la Real Academia de Historia. Esta es la respuesta de la Real Academia de Historia. El Ayuntamiento de Chozas de la Sierra de Madrid solicita el cambio de denominación por la de Soto de Alcalá, pues el actual, el Senado, lo estiman deprimente y que carece de sentido, pues que tal villa es pueblo modernizado, que nada recuerda de las chozas que los pastores segovianos construyeron antiguamente para acampar. En nuestro país existen por lo menos 2 docenas de pueblos y villas denominadas choza, chozas, chozo, chozuelas, tal por cual. Uno de ellos, Chozas de Canales, titula incluso un marquesado, cuya infraestructura es de creer, no lo considera deprimente. También podrían enumerarse otros topónimos que aluden a modestas agriculturas como cuevas, cabañas y aún alcantarillas, que podrían alegar iguales remilgos, que con lo que el nomenclatura español cambiaría un tanto por ciento muy creciente. Respecto a la pretendida donación de Sotovial, no está suficientemente documentada. Desde el punto de vista histórico, no debe accederse al pretendido cambio de denominación que precisa definir el origen de hoy villa muchos de la para la línea de historia no le hace necesidad porque está perfectamente en muchos casos. Lo que pasa es que este dictamen no era vinculante y como que los de aquel entonces, en el 59, las personas que estaban en la sierra
tenían muchos amigos en los cortes, pues lo pasaron al Parlamento de Diputados. La historia detrás, porque la gente va a decir, sí, es una chorrada, que no tiene importancia, es que la razón fundamental, y esto es cuando juega el papel el obispo Moncillo, porque estaba con sus amigos, la gente en Madrid, hay mucha gente que quiere vivir en la Primera Sierra, hay mucha gente que vive en Dolores, en la Escorial, para hacer una casa de veranos, etc. Estos hortolitos, vamos a hacer aquí, no podemos llamarlo Choza de la Sierra, no es un nombre comercial, no podemos vender nuestro pueblo para venir aquí por Choza de la Sierra, tenemos que cambiarlo, Soto de la Real suena mucho mejor. La segunda residencia es Soto de la Real. La realidad es esta. Ellos querían producir este cambio de nombre para vender más. Precisamente quería hacerte una pregunta, ¿no? Creo entender que tu abuelo se fue exiliado a México. Todos los hermanos acabados de fueron antes, y luego hubo gente aquí, porque yo tenía un tío que era republicano y no pudo volver porque estaba en pena de muerte, que era periodista, que estuvo allí por la República. Hubo gente de aquí de España, se fue, ya fallecido mi tío y mi abuelo, se fueron allí y venían la Tercera República. O sea, la gente creía que Franco iba a durar poco. Claro, es lo que te iba a comentar, porque normalmente el desplazarse a México, primero el costo en sí del viaje, que no todo el mundo podría, y que México acogió muchos intelectuales, gente más o menos, no sé si estaban de tu familia. Ellos en 1910, y ellos fundaron un pueblo allí, que es Ciudad de Valles, allí fueron minutos, mi abuelo está en México, no se apagó el camino. Hubo mucha ayuda, sí. La mayoría de Francia, pero bueno, Claro, no sé si era Francia ni fue un campo de concentración, y luego ya ayudas, los Neruda, uno de ellos, para que se fue en Chile, y eran ayudas me parece que se llamaban en los costes barcos. Claro, que eso luego Mi abuelo fue allá a trabajar, que fue en Dios hermano, a principios de 1900. Cipriano Vera, la pista, pues sí, sus amigos roban un avión en Albacete para irse a Holanda. Tiene dinero y roba un avión a punta de pistola, de que era republicano el avión. Lorenz, claro, dado que estamos en el siglo XXI, aunque estemos muy cerca, la guerra civil no está tan lejos. Ya tiene que ser. ¿Tú ves posible que vuelva a cambiar el nombre? A Choza de la Sierra, porque realmente es bonito, Choza de la Sierra. Suena hasta casi mejor que Soto de la Sierra. Soto no, nuestra asociación, ¿no? Claro. Y curiosamente también el segundo colegio público infantil, también tiene un nombre. Pero el nombre o voto popular. En principio, cuando fue construido el colegio, me acuerdo que se llamaba Choza 2. No, segundo, consideró Soto 2. Entonces, ¿tú lo ves posible? Que se vuelva así como. Que se vuelva a cambiar el nombre. Era posible y decir una votación popular, incluso cuando estaba en PPI en los años, no sé hace 15 años. La gente votaba, muchas gracias. Está muy bien. Hay una glorieta que tiene prohibir los nombres cerámica, se consideraba que estaba antes en la carretera para entrar. Está pensando. Cambiado. Y otra cosa es más importante. Siempre hay cosas más. Un poco por relación con
pues veo que en realidad había una diferencia bastante significativa entre una extraordinaria, ¿no? De hecho, allí desde el principio pues, fueron con los nacionales, estalló esto, mientras que aquí al principio pues, era al revés, ¿no? Y el cambio ese que se intentó estar ahí, había parte república, en cambio, más en la ciudad, era bastante simbólico. Yo, por lo que me ha contado, a algún maestro se me sabía que era un poco rojo, o algún tal o cual, pero vamos, en cuanto estalló, vamos, que enseguida cambiaron las banderas y no hubo ningún problema en decir, no, aquí somos nacionales y vamos, por supuesto con los nacionales, y todos mandaron a Julián Puerto arriba a luchar a la gente para pasar a Madrid, donde está Madrid, para los nacionales, pero rapidísimo. O sea, es curioso que en tan poca distancia, tampoco poca distancia, pues había ya una visión muy muchas cosas. Había apenas hubo cambio realmente. Sí, es cierto que José Ojeda, el historiador belga, que es Santiago Vega, que es de Segovia, que es sobre la represión franquista en Segovia, la cárcel de San Sebastián es un centro cultural. Hubo mucha represión y mucha gente. Sí, obviamente había gente que quería ese cambio y tal, pero no fue algo como masivo y que abiertamente se dijese, bueno, pues ya no estamos en la república. No, cuando se vio que iba a cambiar la cosa, realmente hubo bastante menos resistencia. Sí. Incluido por los relatos. Luego así el camino nacionalista, yo nunca, o sea... Sí, bueno, los nacionales. Es una palabra que viene de la salida final de las nacionalistas, que eran nacionales, que no eran nacionales. Ya. O sea, yo nunca digo nacional, yo digo franquistas, fascistas, incluso. Sí, ¿no? Era la cruzada nacional. Nosotros eran independientes. Había los nacionales y los otros. O sea, el apelativo ahí era este, no había más. Claro, se han traído todos y podíamos romper. Los rojos habían anarquistas, comunistas, socialistas, o sea, además que yo lo que decía es que como había un silencio que la gente no hablaba, o sea, la versión que nos han dado en los libros, yo estudié todavía los principios fundamentales y todo eso, yo me estudié todo eso. Entonces, si yo te enseño libros que yo tengo, cuando yo empecé a estudiar, te vas a caer de la espalda del imperialismo, de toda la historia, cómo se transversa, para venderte su versión, y no solo vender la versión, sino históricamente, transversando la historia, lo que han hecho ha sido dijéramos, justificar de alguna manera, por esa transversal de la historia, su mensaje. Es decir, nosotros estamos aquí, pero es por eso. Porque yo tengo los libros de historia que yo tengo son casi de su encuentro chino. O sea, en los juicios, cantidad de cosas, a veces un día los encuentro. Porque es tremendo, creo que en los juicios militares se hablaba de juzgados por rebeldes, aunque ese rebelde ha sido tú, que te han levantado. Hablaban de los rebeldes, los rojos, eran los rebeldes de los rebeldes. ¿Qué habéis visto? He visto sí, es interesante. He echado la Voy a echar una segundo capítulo y tal. Luego la España del siglo XX también colorea de guerra es polarización, una polarización. Por eso hay que saber de eso, es decir, que eso fue un concepto de Serrano Suñer, que suena, Serrano Suñer, el comunísimo, fue él que dijo que había que invertir el orden de la lógica republicana, y que ellos estaban para eso, para invertirlo. O sea,
ellos eran los auténticos dueños del país y ellos eran los artistas. Y lo Isabel, vamos a decir, una cosa totalmente. O sea, por eso digo que España vivió una época totalmente esquizofrénica. Vamos a ver. Yo creo que aprendieron de Goebbels. Nada sana. Aprendieron de Goebbels cuando dijo que la mentira es una. No, perdón, la verdad es una mentira repetida muchas veces. Ahora se llama bulo o fake news, que también hay para pensarlo, que ya tengo más cosas para de esas comentarios. Eso, fake news, son bulos. Yo creo que os he dado la charla y nada, que ese libro, aunque no sea de condenar, es un tema casi universal dentro de la península. Sí, sobre todo que no se olvide, ¿no? Lo que hablábamos antes de generaciones antiguas o como decía yo anteriormente, hace solo 50 años la transición, la Virgen de Viva, y quieren pasar página como dijo la ministra Robles, Margarita Robles. Esa Margarita Robles. Yo sabía que esto de la hermandad y todo eso se está sabiendo con la gente que murió de Málaga, Almería, o de las tropas franquistas, todo eso no se sabía hasta hace poco. O sea, los barcos Irán, el otro día en Baleares, en la radio, que acabó un barco por la noche para que no acribillaran a la gente que eran civiles, que iban haciendo. O sea, ese le pusieron al día siguiente. O sea, gente que intentó ayudar para que iban los aviones alemanes ametrallando la gente en la carretera. Yo creo que además tenga un reconocimiento, sobre todo a familiares, ¿no? Como comentaba antes de que Valdivia, pues a la familia que esté viva, pues que sepan que se les recuerda, un método mayor o menor, pero que se les recuerda, ¿no? Y también para las nuevas generaciones de la historia. Yo estuve hace años en Citan Roma, por visita, y fui a ver el atentado de las cosas de Arpita, que allí iban desfilando así de pusieron dos atentados terroristas. De dos papeleras, murieron 30 y tantos soldados de las SS. Dijo el Führer que por cada uno, 10. Entonces, fueron a las cárceles y trataron de fusilar 300 y pico que están enterrados en las cosas. Hay una película de eso. Sí, ahí hizo Visconti, quiero recordar. El caso que, pasando por que aquí vivió un fulanito muerto en las fuerzas aviativas. Aquí vivió un fulanito, eso en España es impensable, vale, que hay de atentados terroristas de su derecha, ¿no? Sí, que se saltan las lágrimas, pero bueno, aquí vivió el albañil tal, vale, populismo, lo que tú quieras, muerto por un disparo al aire de no sé qué. Aquí vivió no sé qué, aquí hay algunas cosas que se hacen, que están poniendo como en Berlín, suelo, aquí vivió no sé qué, que fue a Mauthausen. Algunas veces pasan desapercibido en algún pueblo, en Pinto lo hay también, una especie de monolito, pero esa historia que vivió por el nieto, muerto por, o bien en la dictadura o en la democracia, de 300 y pico, que volaban, muchos por la extrema derecha. Y eso, por ejemplo, ese elemento de eso para la familia que está viva, dice, coño, aquí recuerdan a mi padre, a mi abuelo en este caso, simplemente para y que se sepa la historia, que aquí la gente se va, todavía hay gente viva. No hace hay 3 colmenareros que estuvieron en Mauthausen y uno de la familia y se lleva años intentando poner las piedras una plaquita, ¿no? Una placa de Juan Carlos. Pero es que aquí el problema fue que lo de eso lo que ha hecho la historia. Está guiando de tiempo no calzación, ¿no veis? Sí, ahí está. Y en Madrid capital también hay alguna. Sí, y allí es que, o sea, hasta pena más sentido que le vean a ella. La más le coge la policía y aquí en España lo que pasó es que los vencedores son los que han escrito la historia, han escondido todo lo que han querido para tapar todas esas. La vida cultura. Los que ellos hacen un uso totalmente de símbolos de son exclusivos de una parte de la cultura. Allí no puede haber una manifestación de un partido inclusivo que sea y que vaya de prohibido. Las cosas se habían
Lo que ganara, pues ellos han hecho lo que para cerrar. Bueno, Primero, muchas gracias a Nati. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a Roberto por la presentación y por el trabajo que ha hecho con nosotros. Y la gente seguirá estar atento, que va a presentar un poco en Paradix. Luego ir a la vez, no, de la zona grada. No, de una grada, no hay que nada. Y todavía. Estamos revisando internamente con Soy un paro ahora. Muchas gracias a Juan Carlos también. Comentar que este otro libro, lo vamos a presentar aquí en Comunidad Familia. Esto sí que otro libro para mí más fuerte, porque muchos de los presos y sus familias, porque muchas familias no fueron presos, estaban fuera, muchos de estos presos cuando salieron vinieron a Comunidad mucho más grande que nosotros y tenían más posibilidades de trabajo. En la presentación que tuvimos nosotros en noviembre, vinieron 140 personas de familia, personas, incluso una mujer, la mayor, que nació ahí, en su certificado de nacimiento dice destacamento penal Chocelación. Él nació por debajo del puente de Lisboa, es donde hacen las labores. Entonces, no sé si vamos a hacer esa acción individual que hicimos nosotros, pero bastante emotivos, os imaginamos, porque había estas familias, algunos hablaron, y habían contado sus abuelos, sus padres, pero sí, queremos traerlo aquí a la comunidad, y sabemos que finalmente para los esta conexión entre nosotros. Muchas gracias.